del día de hoy, que es la ciencia ante el dato revelado de la creación, ¿no? Entonces, voy a compartir pantalla. Por favor, me indican si la están viendo. Con un gestico ahí, me dicen, sí, José, la estamos viendo. A ver que cargue. Sí, Listo, sí la ahí están es. viendo. Listo. Entonces, la ciencia ante el dato de la revelación. ¿Ustedes la ven completa o se ve la pantalla? ¿O se ve la pestaña? Se ve la pestaña. Ah, se ve la pestaña, listo. Entonces, espérate. Ahí mejor, ¿sí? Eso, ahora sí está completa. Gracias, Elkin. Entonces, la ciencia ante el dato de la revelación, del dato revelado de la creación, más bien. Y las relaciones entre teología y la ciencia siempre se han caracterizado a partir de la Edad Moderna, por cierta tensión, ¿no? Que en algunas ocasiones ha podido llegar hasta la hostilidad. Eh, pues es una historia que, como muchos de nosotros sabemos, o los que han estudiado en historia, eh, pues va mucho dependiendo de los protagonistas y los que interpretan y cómo han asumido esta tensión entre ciencia y fe, ¿no? A comienzos de nuestro siglo eran numerosos los autores que al presentar y a enjuiciar este desarrollo de la ciencia moderna se referían muy habitualmente al enfrentamiento entre la teología y la visión, pues, de la fe o la visión religiosa del mundo, ¿no? Em, pero como ustedes lo pueden ahí leer en la presentación, este estudio del origen del cosmos es un tema complejo y fascinante, ¿no? A todos nos asombra. El que no diga que no le asombra el cosmos, mejor dicho, no ha visto el firmamento en una noche estrellada. Aunque en Bogotá, por ejemplo, en nuestro caso es difícil, ¿no? Ahora, por tanta luz artificial, ya casi no vemos las estrellas. Pero si usted ha ido al campo y ha visto, como dice el Salmo, la bóveda del cielo, es impactante, ¿no? Es impresionante cómo nos puede maravillar la creación del cosmos, ¿no? Y podemos decir entonces que en cualquier caso, los últimos años presencian una nueva relación entre fe y ciencia. Crece una conciencia de que se trata de dos caminos para conocer la realidad que no pueden ignorarse mutuamente, sino que son bajo diferentes y diversos aspectos, podemos apreciar una convergencia clara, ¿no? Podemos encontrar algunos puntos eh, para estar de acuerdo. Pero también podemos decir que la teología sin la ciencia puede quedar encerrada en sí misma y con escasa capacidad para entender plenamente la realidad, mientras que una ciencia ajena al horizonte de la teología, pues va a resultar incapaz de entender el sentido de lo que investiga, ¿no? Y es una convicción de muchos que van a pensar que la religión sin ciencia puede quedar, como decíamos, encerrada, ¿no? Y este diálogo interdisciplinario puede abrir nuevas perspectivas. Debe fomentar en nosotros, como estudiosos de la Biblia o que estamos interesados en los textos sagrados, un mayor entendimiento entre estas tradiciones del conocimiento, ¿no? Y, y he querido, para ilustrarlos un poco, ponerles en contexto con este pequeño, eh, em, son 4 minutos que le pido que me ponga atención, pero permítanme un momentico. Ahí está. Ustedes me dicen cómo lo escuchan. Lo devuelvo un poquito para que, a ver cómo está de audio. Ciencia, religión, en guerra, durante miles de años. Cada vez que se ha puesto algo a prueba, ha resultado que la ciencia tenía razón. A medida que la ciencia ha ido mejorando, Dios ha tenido cada vez menos que hacer. Y sin embargo,
Hoy podría ser la fusión de fe y tecnología, la que nos acerque más que nunca a resolver el mayor misterio de la vida. Como soy una persona religiosa, mi ciencia es una forma de intentar desvelar el misterio de Dios. En busca de Dios. Durante siglos, la Iglesia Católica ha librado una guerra contra la ciencia, en la creencia de que su misma existencia podría minar los principios más sagrados de la fe. Los científicos eran tachados de herejes, sus avances silenciados y a veces incluso se veían obligados a retractarse ante las amenazas de muerte. Hay señales de un cambio radical. Descubren que soy a la vez sacerdote y científico, y especialmente que trabajo para el Vaticano, que tiene un observatorio. La pregunta es siempre, ¿por qué? ¿Por qué tiene un observatorio el Vaticano? Estas instalaciones multimillonarias y de primer nivel mundial se encuentran a 3.350 metros de altura sobre el nivel del mar. Su telescopio de 1,8 metros es capaz de asomarse a miles de años luz a través de las galaxias. Los científicos que trabajan aquí están formados en astronomía y cosmología. ¿Pero qué los convierte en únicos? Que también son hombres de fe y han abrazado la ciencia como herramienta en su camino para encontrar a Dios. Tenemos una metodología muy estricta que vamos aprendiendo a medida que nos preparamos como científicos. Dada la complicada historia de la Iglesia con la ciencia, la propia existencia de este moderno observatorio es sorprendente. Especialmente desde la Ilustración, ha habido una relación amarga entre ciencia y religión, donde la ciencia, creo yo, ha explicado cada vez más al mundo y las personas religiosas se han sentido cada vez más amenazadas. El núcleo de la amenaza para los creyentes es que la ciencia descarte tanto a Dios que Dios acabe por no existir. Y con ello se irá toda una visión de la vida, toda una visión del mundo. Durante buena parte del último milenio, cuestionar las explicaciones que ofrece la Biblia de los fenómenos naturales era peligroso. A comienzos del siglo XVII, astrónomos eminentes eran sometidos a juicio cuando sus descubrimientos científicos chocaban con las creencias religiosas comunes. Una de las ideas científicas más amenazadoras fue la teoría avanzada por los astrónomos Copérnico y Galileo. La Iglesia predicaba que la Tierra era el centro del sistema solar y que el Sol giraba a su alrededor. Pero Copérnico y Galileo sugirieron lo contrario, que el Sol era el centro del sistema solar. Los descubrimientos de Galileo fueron recibidos al menos por parte de la Iglesia Católica como un problema que entraba en conflicto con la Biblia, que dice, y el Sol se detuvo. En realidad es la Tierra la que se mueve y el Sol el que está parado, y en lo que a nosotros respecta, ahí hay un conflicto. La Iglesia Católica ha dado un giro de 180 grados desde la época de Galileo, y menos mal. La aceptación de la ciencia es un cambio. Bueno, ¿cómo lo vieron? ¿Ya alcanzaron a escuchar? ¿Sí se escuchaba más o menos o...? Sí, sí, señor, muy bien. Ah, bueno, listo. Entonces ahí obviamente nos habla de la Iglesia Católica, pero está en general resumiendo, obviamente porque era en su momento los que pues manejaban el poder, ¿no? Dentro del... Permítame que esto no quiere, no quiere cargar completo. ¿Cómo eran los que tenían como de alguna manera como el dominio o casi por completo pues, de la ciencia y también pues los científicos con el avance de la modernidad? Pero, y el giro copernicano, y bueno, ustedes los que han estudiado eh, las ciencias más exactas lo tienen más presente, pero ven que ahora esto no me quiere dar el full. Permítanme un momentico. Y ahora se colgó esto. Bueno,
Avancemos un poco entonces. Entonces hemos dicho que hubo mucha hostilidad y mucha, muchos recelos, ¿no? Históricos entre ciencia y fe. Y necesitamos que todos tengamos claro que tenemos una historia con esto. O sea, no es solamente eh, ahora pensar que todo fue malo, pero también hay cosas muy importantes, ¿no? Entonces, necesitamos entender que esto no es una relación de neutralidad, sino necesitamos entender que es una relación de relevancia, ¿no? De reconocimiento mutuo, eh, aislándonos, ¿sí? Como satanizando la ciencia. Nosotros como cristianos, pues no vamos a hacer nada, ¿no? Y yo vengo también de años de cristianismo donde todo se quería explicar con la Biblia, todo lo que no fuera o que saliera del texto bíblico, eso es como sospechoso, ¿no? Pero también está el otro lado del cientificismo, ¿no? Donde todo lo que, o sea, el ser último de la vida, casi desde la filosofía, se puede explicar desde la ciencia. Y también es otro extremo, como lo va a decir el autor, ¿no? Esa burbuja en la que se metieron los teólogos y las personas de fe, pero también los de la ciencia, ¿no? Entonces están esos dos extremos. Mm, Posturas extremas, como les he dicho, ¿no? Entonces el científico absolutiza la ciencia y reduce la fe a creencia personal sin fundamento, ignora la tradición teológica y tiene una visión materialista y reduccionista del mundo, ¿no? Entonces, faltar a un principio irrenunciable del saber científico, como lo dice el autor, de la ciencia es neutral, por lo que sus datos no pueden ser manipulados por ideologías ajenas, ¿no? Entonces, a la misma ciencia. Pero el teólogo que prescinde de la ciencia o que obvia la ciencia o que no sataniza la ciencia, limita la comprensión del mundo. O sea, no podemos hacer como controlar, suprimir y eso no existe, eso es satánico, ¿no? No sé si ustedes hace 20, 30 años, 40 años, eso era del diablo, eso era casi que se creía que era brujería, magia. Obviamente no hace 40 años, pero nos decían que era lo que pasaba en esa época del oscurantismo y pues dificulta el diálogo entre fe y ciencia y nos vuelve más dogmáticos, más cerrados al mundo, ¿no? El mundo se va a acabar y el mundo no importa y aquí solo nos vamos a salvar somos nosotros, ¿no? Entonces, desconsiderar estas aportaciones científicas, eh, pues por temor a esos resultados, ¿no? Siempre nos atemoriza mucho eso. No, no sé si les ha pasado, ¿no? Pero nos atemoriza mucho el dato de ¿qué va a pasar? ¿Sí? Uy, ¿qué pasa si descubren que, no sé, ahora que lo que decía este padre astrofísico, cuando Josué dice y el sol se detuvo, ¿no? Entonces, uy, no, ¿qué tal que descubran y eso no sea? Tenemos miedo, ¿no? A que de pronto la fe se nos caiga, porque nuestra fe a veces está sustentada, a veces no por convicciones más profundas, sino esperando comprobaciones, como que sí encontraron el arca de Noé, ¿sí? O encontraron, no sé si las personas que vienen de la tradición católica encontraron el sudario santo, ¿no? O los clavos de Cristo, ¿sí? Entonces cuando descubrieron el sudario de Cristo, uy, eso como que me anima la fe o me certifica la fe. Nuestra fe no debe estar fundamentada en eso, ¿no? Entonces, la ciencia sin religión, decía Albert Einstein, se encuentra tullida y la religión sin ciencia es ciega, ¿no? Entonces, pero también Juan Pablo II en 1982 va a decir que es cierto que ciencia y fe representan dos orígenes distintos del conocimiento, autónomos por sus predecimientos, pero convergentes finalmente en el descubrimiento de la realidad integral que tiene su origen en Dios. ¿No? Entonces, eh, necesitamos llegar a conciliar eso en nuestra vida y en nuestras reflexiones, ¿no? Eh, en nuestras concepciones, en nuestra cosmovisión del mundo, cómo entendemos el mundo, ¿no?
Y el autor entonces nos hace un salto entre estas tensiones que hubieron, y si ustedes están interesados, pueden buscar mucho o pueden encontrar más de lo que el autor habla ahí, de, de estas tensiones, pero también que hubieron científicos que fueron profesos cristianos y también, pues, no necesariamente o totalmente confesos cristianos, pero tenían fe y creían en ese Dios, y hay otros que también tienen otra cosmovisión del mundo, pero están buscando la verdad, ¿no? Y como decía Castro, no tu verdad, no mi verdad, sino vengamos y la construimos, ¿no? Ven y la construimos, ven y la buscamos. Mm, Entonces, en esto de la fe y de la ciencia, hay que ir con prudencia, hay que ir con calma, no se pueden hacer dogmatismos desde nosotros como personas cristianas. Bueno, yo vengo de esa tradición, ¿no? De hacer eh, eh, exposiciones o confesiones o dice uno cualquier cosa por salir del paso y no tiene en cuenta la ciencia, ¿no? Y que también tiene su parte y tiene que es respetuosa, que es muy rigurosa. Entonces, da ese salto y otra vez, si usted está interesado, ahí el autor Fernández toca esos temas, pero puede buscar mucho más sobre Copérnico, Galileo Galilei, que fueron los que abrieron ese panorama, ¿no? Entonces, y que también fue bueno porque trajo una visión de la antropología, ¿no? Ya no era todo en torno a Dios, porque Dios era el centro del mundo. Ahora vamos al giro antropológico, en donde vamos a ver una visión del hombre, ¿no? Y eso, pues, obviamente también trajo otras perspectivas, otra visión del mundo que en historia, pues, nos alargaríamos. Pero como para hacer un esbozo ahí de lo que el autor trata de compartirnos. También nos habla de unos datos de la ciencia, ¿no? Y entonces es muy sensato desde este autor en decirnos, así es que lo profesa la ciencia. La ciencia también tiene, así como nosotros con honestidad y sinceridad, hay cosas que nos sobrepasan, que no tenemos cómo explicarlas, ¿sí? ¿Cómo explicamos la eternidad? ¿Cómo explicamos el pecado? ¿Cómo explicamos la muerte? O sea, obviamente tenemos unas convicciones otra vez de fe, de, de, de lo que nosotros entendemos por la fe, como va a decir Hebreos, pero alguien que se haya, aparte de Jesús, que haya ido y vuelto a la muerte y decir, no, vamos para allá, que eso está muy bueno. Decir eso, o sea, sí hay personas que han documentado, pero que murió y volvió y sí, dio su testimonio y es respetable, pero comprobarlo científicamente es otra cosa. Lo mismo es de la ciencia. Ellos también dicen que tienen ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, con relación al espacio, o sea, es que sin la inmensidad de la Tierra en el planeta, en el cosmos, perdón, en el universo, nos sobrepasa. Entonces voy a compartir este video, es otro videito que es no sé si alguno ha visto este programa Cosmos, viene de Carl Sagan, que era un científico muy prominente, pero es un divulgador científico. Entonces él nos va es una propuesta, ¿no? Es una hipótesis de qué tan grande es el universo. Ustedes saben que el universo se ha encontrado que se expande y se contrae. Pues obviamente eso nosotros ni lo sentimos, ni lo percibimos, ni nunca lo vamos a... Pero con los telescopios, con los elementos de medición que ellos tienen, nos van a tratar de explicar un poco sus hipótesis. Entonces, le invito para que también pueda ver este video. Díganme si lo pueden ver. A ver. A ver si carga. La Vía Láctea en infrarrojo. Todos los puntos Espera un momentito. brillantes. Así es como luce la Vía Láctea en infrarrojo. Espera, porque Todos no los está. puntos, no solo los brillantes, son estrellas. ¿Cuántas estrellas hay Está cargando. en los mundos? ¿Cuántas Ahora formas sí. de vida? Lo devuelvo un poquito para que lo Así miren. es como luce la Vía Láctea en infrarrojo.
Todos los puntos, no solo los brillantes, son estrellas. ¿Cuántas estrellas hay? ¿Cuántos mundos? ¿Cuántas formas de vida hay? ¿Dónde estamos nosotros en esta imagen? ¿Ven ese brazo externo de atrás? Allí es donde nosotros vivimos, a unos 30.000 años luz del centro. La galaxia Vía Láctea. Esa es la línea siguiente de nuestra dirección cósmica. Ahora estamos a cientos de miles de años luz de casa. La luz, que es la cosa más rápida que existe, tardaría 100.000 años para alcanzarnos desde la Tierra. Esta es la gran espiral de Andrómeda, la galaxia vecina. Nos referimos a nuestras dos galaxias gigantes y a un puñado de otras más pequeñas. El grupo local. Ni siquiera podemos encontrar la galaxia donde vivimos desde aquí. Es tan solo una de miles en el supercúmulo de Virgo. En esta escala, todos los objetos que vemos, incluso los puntos más diminutos, son galaxias. Cada galaxia contiene miles de millones de soles, incontables mundos. Sí, todo el supercúmulo de Virgo mismo forma apenas una parte diminuta de nuestro universo. Este es el cosmos en la escala más grande que conocemos. Es una red de 100.000 millones de galaxias. Es la última línea de nuestra dirección cósmica. Por el momento. ¿Cómo la ven? Entonces, esperen un momento. Eh, ¿Por qué definitivamente entonces este saber científico debería ser el único saber? Eh, sí, estos métodos de investigación son los únicos métodos para buscar la verdad. Son los objetos, pues, accesibles desde la ciencia, pero ¿son los únicos dignos de ser investigados y comprendidos? Son preguntas para nosotros, ¿no? Entonces, necesitamos llegar a comprender que después de la explosión de la actividad científica ha conseguido unos resultados brillantes, ¿no? Pero se puede decir que eh, con, con la era atómica la ciencia perdió su inocencia, ¿no? El mundo, creo que ustedes, bueno, los que les gusta el cine y eso, Cillian Murphy, ahora no sé si estoy diciendo bien el apellido, pero el ganador del Oscar, eh, la película que más se llevó Oppenheimer, ¿sí? Fue él cuando va a dar su discurso en agradecimiento al Oscar, dice, me gané esta película, me gané este premio, perdón, por esta película del hombre que inventó la bomba atómica. Muy a pesar de esto, yo quiero celebrar la paz o quiero invitar a la paz, ¿no? Y nosotros, el ser humano es capaz de autodestruirse. Con eso se dio cuenta la ciencia, que somos capaces de destruirnos. ¿Y por qué tantas tensiones con Rusia, con Corea del Norte? Porque tienen armas de destrucción masiva. Y, y por eso les digo, la ciencia perdió su inocencia, dicen los científicos, o dicen los historiadores más bien. Y ha dejado de ser, si alguna vez fue algo desinteresado en busca de ese saber, ahora pues eh, pareciera que es una cosa más bélica, más en busca de poder, de tensiones políticas. A eso también están siendo llamados los científicos, ¿no? Porque se ha reducido un saber científico a manipulaciones, ¿no? Entonces, eso es para nosotros el día de hoy. Pero la invitación para nosotros no es quedarnos como, uy, sí, muy lindo el universo, no, pues tremendo los científicos. Pero nosotros, desde la fe, desde nuestras convicciones teológicas, necesitamos, él nos hace unas propuestas de unos postulados y necesitamos hacer un ejercicio, necesitamos dividirnos en grupos. Yo les voy a pasar en este momento este postulado aquí por el chat y al grupo.
Entonces, Christopher me va a ayudar en un momentico a hacer la repartición del grupo. Nos vamos a ir al grupo 5 minuticos. Hay unos postulados que les voy a compartir aquí por el chat. Ah, pero ya me acordé de una cosa. Que ustedes me dicen que de pronto a todos no les abren Word. Lo voy a exportar un minuto en PDF para que, ¿qué? Para que lo podamos leer todos. Y la idea es que por grupos, el número de su grupo, ese es el postulado que usted va a estudiar. ¿Sí? Y ahorita hacemos un ejercicio de socialización. Son 13 postulados que el autor nos propone. No sé si todos lo pudieron leer o, bueno, si, para que ahí lo tengan, no lo han podido leer, entonces ahí, esos son los postulados. Te los paso por aquí, lo paso en PDF y lo paso en Word. No se puede enviar, ya, listo. Entonces ahí se lo mando en PDF. Y si no les abre el PDF, el Word, pues se lo envío en... Ah, es que me está diciendo que no puedo pasar porque está bien. Listo. Pero, entonces, para que, Christopher, si me ayudas, somos 31. Entonces sería 31 entre 13. ¿Estoy bien? Más o menos de a... ¿Cuántos nos vamos? A ver. Sí, José, voy a crear salas de 3 personas ¿Sí? y es probable que algunas salas queden de un poco menos. Listo, listo. La idea es que lleguemos a los 13, a los 13 Ajá, sí, postulados tengo 13 salas. Ahora estoy asignándolos manualmente y de una. van a ser al azar, pero manualmente, y les abro la sala en un minuto. Perfecto. Entonces, la Ujú. idea es que cuando les aparezca en su pantalla, entonces usted le da en su pantalla del Zoom, le va a salir, yo voy a dejar de compartir para verlos. Entonces, la idea es que todos los que estamos aquí nos encontremos, somos 30, no se vayan a desconectar, salvo las personas que pues tengan alguna dificultad, no sé, están haciendo alguna actividad y no pueden participar. Por favor, escriben, mire, yo estoy ocupado, no me puedo conectar, no sé qué, no hay problema, pero le comparte al grupo, ¿sí? Entra al grupo y dice, miren, o yo puedo escucharlos, yo puedo participar aquí por el chat, o definitivamente no puedo, no están obligados, la idea no es que se vayan a desconectar, de que empiecen a... Somos 30, entonces la idea no es que se desconecten por la actividad, sino lo contrario, es que se animen a participar, ¿no? Entonces, lo primero de la actividad es ingresar al grupo, participar activamente en lo que más se pueda. Lo segundo es discutir las implicaciones, su pertinencia para la realidad comunitaria, eclesial, personal y como estudiante de la Biblia. Y si usted puede buscar ejemplos, aparte de lo que el, el autor nos presenta, que él presentó unos ejemplos ahí de personas que han dado unos postulados y cómo hacerlo, y pues al final compartimos eh, esas interacciones o esas repercusiones de, de, pues, de esta interacción por los 13 postulados que el autor nos comparte. Entonces la idea es otra vez hacerlo esto más participativo y forzarlos un poco a la lectura. Son párrafitos, no tiene que ser la gran lectura, es un párrafo y usted como estudiante de la Biblia, ¿qué piensa de eso? ¿Listo? Entonces ahí les va a aparecer un, ¿qué? Una asignación. Entonces, dennos un poquito ahí para que Christopher nos ayude con la asignación del grupo, ¿listo? ¿Cómo se sienten hasta acá? Alguien que mientras ahí nos organizamos, abre el Bien, micrófono. Sí, Omar, bien, listo. ¿Habías, habías pensado alguna vez en esta dimensión del universo? no, no. Haciendo la lectura, verdaderamente uno tiene que
como interiorizar y aprender a que el cosmos, como dicen ahí, todo lo que significa para nuestra vida, que no es solamente que el Señor lo creó, sino que hay un conflicto entre el conocimiento y la fe y de pronto hasta lo llega a uno como a Mm, exhortar, como a confrontar qué tanto es realidad y qué tanto es ficción. listo, listo. A ver. Listo, entonces ya están las salas. Confírmeme si ya les llegó, solo alcanzó a 12. Listo, no importa qué desgracias, no hay problema. Entonces, confírmeme si ya les va a llegar ahí el mensaje. Entonces, ahí los que tienen el celular le dan el clic la asignación del grupo. Entonces, la idea es que se vayan ahí uniendo al grupo. Entonces, ahí le va a aparecer unirse al grupo, unirse al grupo. O entrar a sala, creo que sí, Christopher, entrar a sala. Sí, creo que marqué una opción para que los dirija automáticamente. Ah, bueno, mejor, listo. Ujú. Ya los están mandando para sus grupos Sí. Ya, los envío ahora en 1, 2 y... de una. Bueno, faltan algunos para conectarse ahí de nuevo al grupo, a la sala completa. Gracias por la paciencia. A veces esto de la virtualidad ahí tiene sus, sus trabas o a veces no podemos conectarnos como esperamos, pero bueno, vi Ya, que muchos se pudieron conectar y muchos pudieron hacer la actividad. Entonces, quisiera que dos personas máximo que pudieran hacer el ejercicio, activaran su micrófono y qué ha significado para ustedes esta interacción o los que pudieron leer algún postulado o estudiarlo, qué compartieron en el grupo. A ver, ¿es relevante para ustedes como estudiosos de la Biblia frente a la ciencia? Si alguno puede, un minutico, Xiomara. A ver, te escuchamos. Bueno, con la compañera que nos correspondió el párrafo 9, pues estuvo muy interesante porque lo resolvimos pronto y luego interactuamos qué hacíamos cada una. Ok, Entonces listo. estuvo bonito el ejercicio porque así vamos como interactuando, haciendo amistad y fuera de eso, pues tener un diálogo muy bonito, muy oportuno. Qué bueno. Sí. Listo, Xiomara. ¿Y algo de lo que hayan Sí, compartido? nosotras nos correspondió el párrafo 9 y llegamos a la conclusión de que la ciencia no tiene el poder para definir la verdad absoluta. Mm, Puede ser como una realidad o puede ser una hipótesis, pero no puede invalidar nuestra creencia. mm, No puede explicar, nos puede explicar lo natural, pero no llegar a la verdad. bueno, muy Eso bien. es lo que concluimos. Listo. ¿Alguien más se anima? Un momentico ahí. bueno, a mí me correspondió con don Jaime. Pero, listo. Va Bueno, a hablar, bueno, habla hermana Alicia y después Luis Carlos, ¿sí? Vamos tres. A ver, Luis, hermana Alicia. bueno, fue algo muy, dice que la fe y la ciencia, la fe le recuerda a la ciencia que no debe extralimitarse, le recuerda que debe usar los principios de la ética. En total, la fe purifica a la ciencia, la razón, la fe purifica la razón. Y a su vez, la razón también nos enseña, o la ciencia nos enseña, para admirar la grandeza de la creación, la sabiduría y la sincronización del universo. Ok, O sea, ambas se complementan. No listo, puede una sin la otra. Sí, algo sencillo. listo, muy bien. Gracias, hermana Alicia. Hermano Luis Carlos. Gracias. Mira, nosotros llegamos, pues, el parágrafo 1 dice que la teología no debe adelantarse a desautorizar los hallazgos de la ciencia. Y es muy práctico, muy claro y muy actual ese Mm, postulado. Pues no tenemos eh, bases para entrar en confrontaciones con la ciencia con respecto a
a la creación. No hay puntos que nos unan ni tampoco que generen una divergencia para entrar en conflicto. En el último video que pusiste estaba la inmensidad del universo, la cantidad de galaxias, y nosotros con nuestra fe y lo expuesto en la palabra, no podemos entrar a controvertir absolutamente nada. Tenemos necesariamente que absorber la inmensidad del universo y que Dios entró con nosotros a formar un orden, pero no podemos entrar a discutir y aprobarlo de ninguna manera. Entonces, la base es lo que testifica la historia descubierta o los hallazgos realmente, no son descubrimientos, sino hallazgos en el universo por parte de los científicos y el desarrollo que va creciendo sobre las teorías que aún están en el tintero. Mm. Esa fue nuestra conversación basada en este primer postulado. Bueno, muchas gracias. Gracias, hermano Luis Carlos y al grupo. También Damaris ahí en el chat escribió, yo estuve con Francis, su esposo, con el postulado, ella vivió una experiencia interesante, nos dejaba ver reflejado el intentar concordar la fe y la ciencia, caer en el concordismo, ¿no? Entonces, esa palabra del concordismo, ese término es muy interesante, ¿no? Nosotros siempre tenemos ese complejo, ¿no? De tratar de encajar a la fuerza o como sea la fe y la ciencia, ¿no? Y también Jaime, a nosotros nos tocó el postulado 4, consideramos lo que dice la hermana, que es un complemento de la ciencia con la palabra, ya que una teoría de la mano de la teología podría llegar a resultados verídicos, aunque la fe no necesita el aval de la ciencia. Sí, perdón, sí podría afirmar la fe de los escépticos. Muy bien. Entonces, esa era la idea, pues un primer acercamiento, la primera vez que hacemos grupos, pues en tantos que estamos, de compañeros unidos ahí a la conexión. Estamos aprendiendo, estamos ahí con la dinámica, vamos a ir mejorando, pero entonces para avanzar un poco, posibles soluciones y reconciliación, un diálogo abierto, una reevaluación teológica y enfatizar en los valores comunes, ¿no? Em, También por la importancia de esta coexistencia, bueno, ampliar esa perspectiva y algunas conclusiones. Necesitamos reconocernos mutuamente, ¿no? Y es difícil porque en ambos campos hay orgullo, ¿no? Pero pues esa era como la idea para esta noche, que pudiéramos compartir un poco eh, cómo desde la historia de la ciencia, un esbozo muy sencillo, en 30 minutos no se alcanza a abordar mucho, pero cómo esta ciencia aún también ha dejado de ser eh, sabiduría, ¿no? Y a veces, pues, eh, está muchas veces al servicio de lo irracional, ¿no? Entonces ahí es donde creo que debe ser pertinente la fe, la ética, la moral. Nosotros como estudiosos de la Biblia tenemos algo que decir, ¿no? Pues la teología debe contribuir a que la ciencia pues tenga más valor, ¿no? Y lo tiene. Mm, Pero no puede dar todas las respuestas a las preguntas profundas del ser humano, ¿no? Entonces, esa era la exposición para el día de hoy. Muchas gracias